En el marco del procedimiento para la investigación sociojurídica, tenemos que recordar que la conciencia de la realidad que tenemos es una conciencia superficial, aparente y subjetiva, que nace en la relación que se da en forma inmediata entre el observador y el objeto que observa. Pero aquí entra un proceso llamado recursividad, en el cual la energía de los dos, objeto y sujeto, de la observación, se interactúan y por lo tanto se contaminan, de tal forma que el objeto conocido y el observador se vuelven una sola cosa, un solo sujeto. Por lo tanto, este punto de vista es muy importante, porque la realidad que creemos conocer es más una artificialidad que un concepto cierto y pleno de certeza. Cuando nos referimos que las normas deben ser vistas y estudiadas teniendo en cuenta su historia y su modificación en el tiempo, tenemos que comprender que la sociedad evoluciona y cambia. Por lo tanto, las normas no pueden quedarse en el pasado. Un ejemplo lo constituye el juicio de amparo en México, que inició su historia en 1848 y que por 150 años quedó intocado. Por tanto, eso que hace 150 años era una gran garantía, terminó por perderse y desacreditarse, porque sus resultados eran interpartes, y esos resultados entonces solo beneficiaban a quien se amparaba. Por tanto, una ley inconstitucional o una norma inconstitucional solo amparaba a la persona que hubiese iniciado ese juicio y lo hubiese ganado, y en consecuencia se seguían aplicando esas normas a todos los demás mexicanos, y esto es verdaderamente injusto. Otro aspecto importantísimo es la aplicación del derecho de acuerdo a los contextos en que ocurren los hechos con trascendencia jurídica. Por lo tanto, sin contexto, la aplicación de la norma mata, y esto trae consecuencias graves. Veamos lo que ocurrió en México hace unos días en Culiacán. Si la autoridad dejó de cumplir una orden judicial, si es que esa orden judicial estaba de acuerdo a derecho, entonces hay una circunstancia importante de haber liberado al sujeto que fue puesto preso. Esto entraña responsabilidad para la autoridad. Pero resulta que la autoridad tuvo que tomar la decisión de liberarlo como única alternativa de acción para evitar la muerte o el incendio de muchos negocios y de muchas personas en la ciudad de Culiacán. Por tanto, la autoridad no tenía una mayor elegibilidad, es decir, no tenía oportunidad de actuar de otra manera si quería evitar una masacre en esa ciudad. Dado ese contexto, no haber aplicado la regla, no haber aplicado la norma, es un elemento inteligente, porque las consecuencias jurídicas de su aplicación hubieran traído más complicaciones que soluciones. El aspecto que tiene que ver con analizar el derecho y los hechos jurídicos con un ánimo libertario implica una visión de generalidad en pro de las personas. Las personas requieren protección del derecho, no ser víctimas del derecho. Por lo tanto, hacerlo con oportunidad, con bondad y con inteligencia hace que el derecho nos ayude a que se nos respeten los derechos humanos, a que tengamos garantías efectivas y podamos vivir en libertad. De esta manera no podemos pensar en la represión. Hay que pensar que el derecho cumple su función
cuando se cumplen los pasos relativos del procedimiento completos y no se hacen excepciones en casos particulares. En consecuencia, la visión libertaria es una visión de protección de las personas frente al poder. Ya entonces, con estos elementos, podríamos adelantar algo que sería saber cuál fue la realidad de los hechos en Culiacán. Que el ejército estaba haciendo un paseo, que el ejército no llevaba orden de captura, que la orden de captura quizás la tenía la Guardia Nacional, que los altos mandos de la policía y del Ejército Nacional no estaban informados. Todo ello vendrá a integrar una averiguación previa o una carpeta de investigación en que todos dirán sus partes posibles de verdad individual. Todos construirán un nuevo hecho diferente al que ocurrió, porque era un macro evento en el cual nadie podía tener el control de todos esos diversos momentos que se estaban viviendo en la ciudad. En consecuencia, la realidad jurídica, eso que llamamos conciencia de lo real, pero que va a adquirir fuerza de verdad jurídica, será una gran construcción muy lejana de aquello que nosotros hemos aprendido a entender como verdad o certeza de algo. Ya con esto nosotros podemos simplemente presumir que la realidad es tan artificial que no podemos jamás tener certeza de cómo fue el hecho jurídico en ningún caso.